Sobre el final del bloque anterior, el canciller Alberto Van Claveren, que viene volviendo de Estados Unidos el viernes, está con nosotros hoy día. Canciller, muchas gracias por la gentileza. No, con mucho gusto, Iván, realmente. Oiga, hagamos un balance. Las giras internacionales tienen esa cosa media ingrata. A veces pasan cosas muy importantes, muy trascendentales, que quedan opacadas porque los medios nos preocupamos de la política interna, en fin, y de tantas otras cosas. Un balance de lo que fue realmente importante en esta gira y cómo salió, digamos. Bueno, fue muy importante, fue una gira muy completa desde la perspectiva de Chile y además de eso se trataron temas que son muy relevantes desde el punto de vista internacional. Yo creo que hay que destacar sobre todo el tema de Gaza, es decir, la decisión que tomaron una serie de países occidentales de reconocer a Palestina como un Estado. Y avanzar en el tema de la solución de dos estados. Es decir, la Asamblea General, el segmento alto nivel, empezó el día lunes con una gran conferencia justamente sobre la solución de dos estados. La que organizaron Francia con Arabia Saudita, digamos. Exacto, ahora, nosotros participamos. ¿Eso es una cuestión simbólica o tiene efectos prácticos? No es total, es simbólica, por cierto, pero implica un avance en el sentido de ir generalizando la idea de que efectivamente tanto, digamos, Israel tiene el derecho a existir, algo que a veces también se ha puesto en duda por parte de algunos otros países, como también el caso del Estado palestino. Entonces, es una decisión que se adopta en un momento muy complejo. Todos estamos viendo la tragedia que ocurre día a día en Gaza. Y justamente yo creo que este cambio en los países occidentales tiene repercusiones significativa. Ahora, Chile reconoció el Estado palestino hace como 15 años. El año 2011, durante el gobierno del presidente Piñera. Y fue parte de una política de Estado. Y la política y el apoyo a la solución de dos estados es la política por décadas. Absolutamente, y se mantiene hasta el día de hoy. En eso no hay cambio. No, ninguno. Ahora, ¿cómo afecta eso que el presidente en el discurso de la Asamblea General diga quiero ver a Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, en un tribunal penal, en un tribunal internacional? Bueno, el presidente señaló algo que efectivamente nosotros de alguna otra manera ya habíamos planteado mucho antes, que él lo dijera, digamos, en el sentido de remitir justamente la situación de Palestina al Tribunal Penal Internacional en La Haya. Es decir, Chile hizo una remisión junto con México y al igual que muchos otros países que lo habían hecho anteriormente, justamente para que se investigue a nivel del Tribunal Penal Internacional la Comisión de Crímenes de Guerra. ¿Y esto es coherente con esa decisión anterior? Es absolutamente coherente. Ahora, dicho eso, cuando el presidente habla de genocidio en Gaza, ¿esa es una posición del presidente o es la posición oficial del Estado de Chile que considera que en Gaza se está cometiendo un genocidio? Bueno, la verdad es que la determinación si eso efectivamente corresponde a un caso de genocidio le corresponde al Tribunal Penal Internacional, a la Corte Internacional de Justicia en el caso de genocidio. Y bueno, Chile intervino justamente en el caso que presentó Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, pidiéndole a esa Corte que determine si efectivamente hay un genocidio en el caso de Gaza. Esa es y la posición nuestra es que efectivamente hay conductas genocidas por parte de autoridades israelíes. Esa es la posición oficial del Estado de Chile. Exactamente. Canciller, ya pues hablemos de lo más llamativo de la gira, lo de Michelle Bachelet. ¿Es inhabitual que un presidente lance la candidatura de una persona a un cargo de esa magnitud, digamos, en el discurso de la Asamblea General? Bueno, han habido casos en que sí ha ocurrido, ha habido casos en que se ha procedido de otra manera, a través de una nota que se envía a todos los países miembros. Porque esta no es la declaración oficial de la candidatura, eso va a pasar ahora cuando la Cancillería reciba una invitación, ¿no? Claro, pero los países son soberanos y los contenidos de los discursos dependen de cada país y digamos, y es parte de los usos de Naciones Unidas, que cada país utiliza ese espacio de la mejor manera posible. Ahora, algunas dudas. ¿Con quién se conversó esto en Chile? Porque en la derecha dicen, aquí no se conversó con nadie, no nos han preguntado nada y por lo tanto esto no es una decisión de Estado, no puede ser presentado como una política de Estado. Hubo contactos previos, digamos, con distintas personalidades. Por supuesto, aquí no se puede hacer un proceso altamente institucionalizado de consulta.
¿no? ¿Por qué no? Por las características que tiene una candidatura. Cualquier candidatura implica también un cierto grado de reserva, hay también un elemento, digamos, de sorpresa en el anuncio mismo, desde el punto de vista internacional. ¿Ya? O sea, era necesario mantener cierta reserva. Por supuesto, todos los países lo hacen, y siempre hay una cierta reserva respecto a la presentación de candidaturas, la mejor oportunidad para presentarla, etcétera. Y en el caso concreto, por ejemplo, aquí uno podría pensar, partidos políticos. Resulta que en Chile hay más de 20 partidos constituidos. Claro. Hay 18 partidos, si mal no recuerdo, representados en el Congreso. Entonces, ¿dóde uno pone la línea? ¿A qué partidos uno le comunica? ¿Y cuáles no? ¿Y a cuáles no? ¿Candidaturas presidenciales? ¿Hablaron con algunos candidatos presidenciales? No con candidatos, porque también sucede lo mismo. Son 8 candidatos y candidatas. Entonces, realmente es un número muy alto. ¿Y qué pasa si 2 o 3 partidos dicen no? En realidad nos parece una pésima idea. Dejamos a un lado la candidatura, cuán representativas son esas opiniones, en fin. ¿Con los parlamentarios de las comisiones de Exteriores, del Senado y la Cámara? Bueno, han habido hubo algunos contactos, pero no institucionales, porque también, bueno, no se puede entrar a una discusión pública, ningún país lo hace, respecto de las virtudes o defectos de una eventual candidatura. ¿Con los ex cancilleres, por ejemplo? Tuvimos una reunión con los ex cancilleres y ahí hubo, yo diría, un sondeo, si se quiere. Se habló sobre la posibilidad, digamos. Claro, se habló sobre la posibilidad, efectivamente. Ya, y nadie dijo, oiga, me parece inconveniente, o a lo mejor dejémoslo para el próximo gobierno, o algo así. Hubo opiniones, pero bueno, son opiniones que se expresan en privado y que yo prefiero guardar también en privado. Ahora, como sea, esta fue la decisión del gobierno. ¿Podría haber dejado esto para más adelante o efectivamente la embajadora Paula Narváez decía el otro día ante la 13 Radio el viernes que efectivamente hubo un adelantamiento de los plazos? ¿Es así? Es así. Efectivamente hubo un adelantamiento de los plazos y los plazos de Naciones Unidas no coinciden con los plazos políticos chilenos y ese es el problema que se planteó. Pero sí es una decisión del presidente hacerlo en la Asamblea General, digamos. Sí, absolutamente. O sea, podría no haberlo hecho en la Asamblea General y haberlo hecho la próxima semana, digamos. Claro, pero era muy difícil y además mientras más se acerca la elección presidencial, más está el peligro de que esto se politice y se transforme entre más cerca del 16 de noviembre. Exactamente. Ya, dicho eso, ¿es un gustito del presidente, como dijo el presidente Laudi? No, para nada. Para nada. Yo quiero recordar que el tema de la candidatura de la presidenta Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas se ha planteado muchos años atrás ya. Básicamente, siempre se consideró que ella tiene un gran potencial, básicamente por su experiencia. Bueno, la primera autoridad que lo dijo fue Paula Narváez, en enero del año pasado. Digamos. Claro, pero incluso antes ya se... Claro, y otros países también lo habían planteado y lo habían consultado. Entonces hay un diálogo en torno a este tema que viene de muy atrás. Y en un momento dado había una cierta ansiedad también para que nosotros presentáramos la candidatura. Ahora, ¿esto decantó cuándo en términos de la decisión de la expresidenta Bachelet? Bueno, fue decantando, yo diría, a partir de julio, en fin, obviamente la decisión final dependía de ella. Sí, claro. Y apenas ella tomó la decisión, el presidente obviamente la acogió, el presidente sabía de esta posibilidad, había hablado con ella en varias ocasiones. El presidente era entusiasta con esto. Y yo también. Claro. ¿También? Sí. ¿Le ve posibilidades? Yo creo que sí, obviamente si no le diéramos posibilidades no presentaríamos la candidatura. Toda la razón. Yo creo que es una candidata sólida, es competitiva. Y no es solamente la percepción nuestra, es también la percepción de otros países, tanto de América Latina como de fuera de América Latina. Hablemos de los otros países, pero déjeme preguntarle una cosa más sobre política interna. ¿Sería un desaire si el próximo presidente o presidenta no continuara apoyando la candidatura? Bueno, está dentro de las facultades del presidente o de la presidenta, pero sería muy lamentable, ¿no? Sería muy lamentable y yo creo que es muy difícil que eso suceda. Básicamente porque esto se plantea como una candidatura de Estado, parte de una política de Estado. Nunca en la historia un candidato propuesto por el Consejo de Seguridad ha sido rechazado por la Asamblea General. Y en el Consejo de Seguridad hay 5 países que tienen veto, uno de ellos es Estados Unidos. En el mismo discurso en que el presidente lanza la candidatura de Michelle Bachelet, trata, sin nombrarlo, de mentiroso a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que tiene poder de veto.
¿Es incoherente esa situación? Bueno, la verdad es que tenemos también que tomar en cuenta lo que son nuestras posiciones de política exterior. Y esas posiciones no han variado y son principios que inspiran la política exterior chilena. El tema del calentamiento global es un tema que ha sido asumido por distintas administraciones en Chile. Nosotros tenemos toda una estrategia de lucha contra el cambio climático y obviamente creemos que el negacionismo es una pésima respuesta frente a la crisis que se está viviendo en términos de, en fin, todos los eventos climáticos que hemos presenciado, etcétera. En consecuencia, nosotros siempre hemos criticado el negacionismo y el presidente lo hizo en su discurso. Ahora, dicho eso, usted que conoce el mundo diplomático mejor que nadie, ¿implica un riesgo de que la Casa Blanca o el propio Donald Trump se vuelva contrario, por ejemplo, al interés chileno en esta candidatura, porque se pueda sentir ofendido por lo que dijo el presidente, o en términos diplomáticos estas cornadas se aceptan? No, en realidad yo creo que es difícil especular sobre eso, ¿no? Es decir, además hay que pensar también en las otras candidaturas, hay que pensar en los otros miembros que tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad. Y además, Iván, este es un proceso bastante más complejo de lo que parece. No es que se llegue a una votación inmediata del Consejo de Seguridad, ¿no? Y que de repente un país diga, yo voy a hacer mi derecho a veto. De hecho falta harto tiempo. Falta mucho tiempo, casi un año. Falta mucho tiempo. Además, la candidata es Michelle Bachelet. No Gabriel Boric. Bueno, claro. Y por otra parte, se hace todo un proceso de simulación previo, que es muy relevante. A ver, ¿cómo es eso? Que son votaciones simuladas, en que no tienen un efecto vinculante en sí mismo. ¿Qué pasaría si...? Y ahí, digamos, es lo que se llama en inglés straw vote. Entonces, y es un proceso bastante sofisticado y complejo, y los países son reticentes a utilizar su derecho a veto, ¿no? En general, históricamente. Históricamente. Sí, históricamente. Dicho eso, ¿el discurso del presidente en la Asamblea General es un discurso totalmente autónomo del presidente, o la Cancillería lo revisa en términos de que se ajuste a la estrategia y al mejor interés diplomático de Chile? Bueno, la conducción de la política exterior la tiene el presidente de la República desde el punto de vista constitucional, pero por supuesto él delega en la Cancillería la gestión de la política exterior. Y hablando de discurso, por supuesto, el texto del discurso, digamos, recibe insumos muy importantes de la Cancillería, que son acogidos normalmente por la moneda, y el presidente le agrega un tono personal, en fin. Y normalmente es un proceso de ida y vuelta. Ida y vuelta. Y siempre de consulta. Sería muy raro que el presidente fuera en contra de lo que piensa la Cancillería. Sería una rareza. Sí. Lo que pasa es que la alusión a Trump pasó porque el discurso de Trump había pasado, ¿qué? ¿4 horas antes? O sea, digo, ¿usted sabía que iba a decir eso? ¿Lo de que era mentiroso? Bueno, no recuerdo bien, pues yo conocía el texto. Sí, yo conocía el texto. El presidente a veces improvisa también. Sí, ahora, pero me dio la impresión de que estaba leyendo Sí. Oiga, Exante, dice una nota de Manuel Izquierdo en Exante hoy día, dice que el presidente habló de esto con Xi Jinping, de la candidatura de Bachelet, con Xi Jinping el 14 de mayo. ¿Es correcta esa afirmación? Yo la verdad es que prefiero no comentar el tenor de conversaciones con líderes como puede ser el presidente Xi Jinping. Porque dice la misma nota que China dijo que no lo veía con malos ojos. De hecho, el embajador chino ayer en el Mercurio le da como bastante pie y como que despeja la idea de un veto chino a la candidatura de Bachelet. Dice que solo si es que es la candidata de todo el grupo de América Latina y el Caribe. Sí, bueno, nosotros tenemos una relación muy importante con China, como usted sabe. No me va a comentarla. Y no puedo comentar el tenor de conversaciones, no. Pero como dije, el embajador chino, ¿se está trabajando con la Cancillería en esta candidatura también, con China? Bueno, se está trabajando con todos los países, los miembros del Consejo de Seguridad, por cierto, que son muy relevantes, los 5 que tienen derecho a veto, también con los países que van a integrar el Consejo de Seguridad o que están integrando y que les va a corresponder el próximo año. Hay cambio en enero, ¿no? Hay cambio en enero. De algunos países. Exactamente, algunos países cambian. Y por supuesto con el resto de los países que están todos representados en la Asamblea General. ¿Cuánto ayuda la candidatura de Bachelet que el único apoyo explícito que ha habido ahora de un presidente sea de Gustavo Petro, al que le acaban este fin de semana de quitar la visa en Estados Unidos? Bueno, yo no lo calificaría como apoyo explícito. El presidente Petro hizo un comentario a propósito. No comprometió el voto de Colombia, de acuerdo. No comprometió, en fin, no. Ojalá la tengamos bailando aquí en la Secretaría General, dijo.
Claro, Algo bueno, así. pero eso es un comentario, no una expresión clara de respaldo o de endoso de Ya, una no sé candidatura. cuánto- no, ya. Probablemente si uno le preguntara al presidente Petro, a las autoridades colombianas, también diría lo mismo que estoy diciendo yo. Ya. ¿Ah? O sea, fue Y una hay expresión- otros países que sí nos han expresado su voluntad ¿Quién? de endosar. ¿Qué países? Tampoco lo puedo señalar. ¿Cómo no lo va a poder decir? No, porque los países son los países los que lo tienen que hacer público, no lo podemos decir nosotros. Ya, pero interesante esto, porque usted dijo antes países de América Latina, o sea, del Sí. continente, y países fuera del continente. Así es. También, ¿ah? Sí, sí, hay una buena predisposición, eso lo puedo decir, hacia la presidenta Bachelet, porque la presidenta Bachelet, fuera de haber sido presidenta de Chile, fue, digamos, autoridad máxima de 2 agencias de Naciones Unidas, entre ellos el alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, y en esa capacidad tuvo contacto con muchísimos países, y lo mismo puedo decir en su calidad de primera directora general de ONU Mujeres. Es como para tener expectativas, lo que usted sabe, digamos, que no me quiere decir ahora, pero lo que usted sabe que es la cantidad de países que efectivamente están mostrando una disposición positiva. Así es, así es. Si no fuera por eso, no presentaríamos la candidatura, ¿no? Creemos que es una candidatura competitiva. Y después del anuncio del presidente, el martes fue el discurso, ¿no? ¿Ha habido contacto con algunos países que se hayan mostrado favorables? Han habido expresiones de simpatía, ¿no es cierto? Pero los compromisos concretos, específicos, se producen una vez que se formalizan las candidaturas. Ya. Y las candidaturas se formalizan a partir de una invitación que extiende la presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, Claro. que es Annalena Baerbock, que es ministra de Relaciones Alemania. Exteriores de Alemania, y con quien también nos reunimos. Y el Consejo de Seguridad, ¿no? Y el país que ocupe en la ese presidencia del Consejo de momento la Seguridad. presidencia del Consejo de Seguridad. Que cambia una vez al mes. Cambia una vez al mes, y entonces le corresponde en octubre a Rusia, en noviembre a Sierra Leona y en diciembre a Eslovenia, ¿no? Entonces vamos a ver, Ya, digamos, ahí se- cuándo madure la opinión del Consejo de Seguridad para iniciar, desencadenar todo el proceso formal. Ya, porque andaba una especie de que esto podía ser en octubre, que era prácticamente seguro que fuera en octubre, ¿no? Es una posibilidad, pero si no ocurre en octubre, Será puede en ocurrir- noviembre, claro, y será si no en noviembre. diciembre, o sea, es este año de todas pero maneras. es en el último trimestre de este año, y eso representa una innovación. Y por eso se están anticipando las candidaturas, ¿no? Claro, todo el proceso se adelantó. por Se decirlo adelantó. Y además hay que tomar en cuenta de que hay candidatas y candidatos que están ya corriendo informalmente. Es decir, sus países no los han presentado formalmente, Pero andan dando pero vueltas. han expresado su intención, como Sí. es el caso de Rafael Grossi, De Argentina. de Argentina, que es el dijo director él general mismo. de la Organización Internacional de Energía Atómica, es el caso de así. Lo dijo Rebeca él mismo- Greenspan. Lo dijo él mismo a la salida de una reunión con Marco Rubio. Exactamente. Y está el caso de Rebeca Rebeca Greenspan, la claro. ex vicepresidenta de Costa Rica. Exactamente, y actual secretaria general de UNCTAD. Oiga, ¿y de la UNTAC? Sí, Como el edificio de la UNTAC. Sí, exactamente, Esa UNTAC, ya. exactamente, Oiga, esa misma. ¿cómo es el procedimiento de la candidatura en la Cancillería? ¿La Cancillería tiene una oficina para candidatura? Sí, bueno, nosotros tenemos una dirección de política multilateral que está, digamos, muy familiarizada con todo el tema de candidatura. Lleva también otras Sí, cosas, no, claro, lógico. posiciones ante Naciones Ya, Unidas, no etcétera. hay un departamento así de... Claro, exacto, pero campaña, tenemos una especialización en candidaturas, ¿no? Y esa dirección está totalmente preparada para asumir este desafío. Y se asume cuando se presenta oficialmente. Lo Claro. asume esa oficina. Bueno, ya lo asume en el momento en que hicimos el anuncio, Ya, por o sea, ya cierto, está. y además Ya estamos de en eso, eso. esta fue siempre una posibilidad. Y Y nosotros en Cancillería sabíamos que existía esa posibilidad. ¿Y se necesita plata extra? ¿Cuánto cuesta una candidatura como esta? Bueno, se una supone estimación? que... no, es difícil hacer un cálculo. Hay países que gastan mucho, hay países que gastan mucho menos, ¿no? Y la verdad es que nosotros pensamos asumir esto con cargo a nuestro presupuesto, Al presupuesto normal. de la Cancillería. Del digamos. presupuesto de Lo que la pasa es que... Cancillería. Será una candidatura austera, ¿no? Como corresponde a Me los imagino tiempos. porque mandaron un comunicado para que las celebraciones de las fiestas patrias fueran austeras. Sí, en pero- Colombia se lo tomaron muy en serio, eso sí, en Sí, la sí, embajada. pero ese tema ya está superado. No, ya está superado, pero- Y además se hizo después una actividad. Fue Sí, un error. cambió de opinión el embajador. Oiga, pero ya no, pero hay un poco de plata para hacerlo, digamos. Sí, 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 por supuesto. No está tan austero el presupuesto de la Cancillería. No, no. Ya. Que Lula sea su jefe de campaña, porque dicen que Lula fue como el jefe de campaña de José Miguel Insulza cuando llegó a la Secretaría General de la OEA, que cumple un rol parecido.
Bueno, no quiero adelantar eso y tampoco el presidente de Brasil puede actuar como jefe de campaña de una candidata de otro país, ¿no? Pero es relevante, ¿no? Pero o sea, es hiperrelevante nosotros Brasil, creemos ¿no? que hay una buena disposición de Brasil frente a la candidatura, pero por supuesto a las autoridades brasileñas les corresponde determinar su voto. Una última cosa, el presidente dijo en la cumbre Democracia Siempre, que era la segunda parte de lo que pasó en La Moneda, dijo que, saludó a Pedro Sánchez, dijo que Pedro Sánchez era el hombre, el político, el presidente que encabeza la dignidad de Europa. Esto era una referencia no a la agresión rusa, sino más bien al tema del aumento del gasto en defensa. ¿Usted sabía que el presidente iba a decir eso? La verdad que no, porque eso fue parte de una improvisación, no fue un discurso formal. Claro. No fue un discurso formal, pero tenemos obviamente muy buenas relaciones con España. Y hay una relación de afinidad personal obvia entre nuestro presidente y el presidente del gobierno español. ¿Y que un presidente opine respecto de la política de defensa de otra potencia? No fue una referencia específica a la política de defensa, fue una referencia más bien general. Se entiende que es implícito. Fue de carácter más general. Pero además el presidente entiende perfectamente bien la necesidad que tiene Europa de fortalecer su defensa, porque ha sido muy crítico el presidente Boric y el gobierno chileno respecto de la invasión de Ucrania, ¿no? Y entendemos, no sería entendemos las susceptibilidades que existen y la preocupación que existe en distintos países cercanos a Ucrania y, por cierto, de todos los países de la Unión Europea. Canciller, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias, Iván. Con Alberto Van Claveren, el ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno, en esta edición de Mesa Central. Vamos a una pausa, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores aquí en Mesa Central por la pantalla del 13, en T13 en vivo, también en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas. Ya, nos vamos. Con esa, ahí está la imagen. Ahí está. Mire, Pedro Sánchez, Michelle Bachelet, Gabriel Boric, la conversación ese día en la asamblea, ¿no? Sí. Esa la asamblea. Ya, con esa imagen nos vamos a la pausa. Despedimos al canciller Alberto Van Claveren. Pausa y volvemos.